Amigos televidentes, de nuevo ante ustedes en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy tenemos para ustedes arte en el tiempo. Estaremos aquí con Fidel Múnich, nuestro colaborador, hablando sobre formas artísticas en el tiempo. Bienvenido, Fidel. Bienvenido, Dalis. Pensaba hace unos días, Fidel, cuando todas las acciones artísticas en el mundo entero quieren reorganizarse, reorganizar cosas, quieren plantear nuevos negocios artísticos, nuevas empresas, nuevas pretensiones espectaculares sobre el arte, que en República Dominicana, en el Caribe y Latinoamérica, las cosas, sin embargo, tienen caminos que se encuentran y que se desencuentran. Algo que dentro de lo que se llama la paradoja de una estética de finales de siglo pasado y de finales de milenio pasado, siguen, sin embargo, incidiendo en el siglo actual, en el milenio actual, en la centuria, que podemos decir que apenas comienza, ¿no? Sin embargo, dentro de lo que se llama una educación artística militante, una crítica que podríamos llamar militante, cosa que algunos creen que es un viejo apelativo, adjetivo, pero sigue siendo realmente conocido y reconocido como algo que moviliza, que mueve imágenes. ¿Qué tal si ese nuevo arte de ahora llamado neoalternativo o alternativo histórico se planteara, por ejemplo, la vigencia de utopías que todavía quedan por comprometerse y construir nuevos imaginarios? ¿Qué tal si esas huellas de la mirada crítica y de la mirada artística realmente inciden en los nuevos caminos del arte actual? Y no por lo de que este es un nuevo año, no hay año nuevo. Eso es una metáfora culturalista e historicista que siempre nos gobierna. Sin embargo, las etapas realmente se dan en proceso, porque hablar de 1960, 1980, 1990 son metáforas temporales total, y tú lo sabes más que nadie, el tiempo, y ya lo decía Aristóteles, es realmente el presente. Y Paz, el poeta mexicano, decía, el presente es perpetuo. Sí. Realmente, en un poema que titulaba Blanco, que había que llenarlo para que los signos pudieran hablar. Sin embargo, vemos que en esta perspectiva, realmente la visión del nuevo arte, las ideas sobre el nuevo arte, las nuevas estéticas, se han desplazado del cuadro al plano y del plano a la perspectiva. Cosas que no es un asunto de técnica, sino de tratamiento. Cosas que no es un asunto de nada más de técnico o tratamiento, sino de lenguaje. ¿Qué sucede hoy con las nuevas poéticas? Son nuevas en realidad. Sí. Son actuales. Sí. Son realmente viejas. Sí, ¿a qué conduce precisamente este camino de lo nuevo hoy? Está planteando un problema fundamental del arte contemporáneo, ¿no? De lo que significa arte contemporáneo, pero además, como dices, arte en el tiempo. Eso que llamamos arte contemporáneo, Dalisa, ¿hasta dónde llega? ¿Cuándo nace y cuándo termina? Porque seguiremos llamándole contemporáneo a todo lo que venga en las próximas décadas, ¿no? Y ahí está, luego viene el trabajo de los historiadores, de los estudiosos, de conceptualizar y de categorizar el arte en el tiempo. Eso que dices tú de las nuevas estéticas, que proponen, ¿no? Las rupturas, las nuevas visiones, pasar del cuadro al plano, del plano a la perspectiva. Se trata de un desplazamiento. ¿De qué tipo de desplazamiento? ¿Y qué indica eso? ¿Qué señala eso? Señala una búsqueda, ¿no? Una nueva búsqueda expresiva, conceptual, pero que apunta hacia algo. No, indudablemente. Valeriano Bozal, un historiador del arte por demás conocido y esteta español, decía que desde el siglo V a.C. estamos hablando de arte contemporáneo. Sí, claro. Entonces, hay personas que dicen, ¿pero dónde es que termina? Exactamente. Sí. No, la contemporaneidad es un concepto abierto. ¿Dónde termina? Exacto. No, pero que es un concepto abierto por aquello que decíamos del presente. El presente, sí. O sea, a nivel de sincronía, de actualidad y funcionamiento, el arte
presentifica ideas, pero también se autopresentifica. Ahora bien, y siguiendo incluso esa misma motivación de la crítica de la facultad de juzgar, De Kant. esa artisticidad tiene un límite, tiene una frontera o tiene realmente un horizonte. ¿Qué es la contemporaneidad? Es un horizonte abierto. Hay alguien que pretende que no, que esa interpretación debe tener límites, apoyándose en una vieja o una nueva tesis de Humberto Eco a propósito de los límites de la interpretación. Ahora bien, esos límites de la interpretación no son los límites de la contemporaneidad. Creo que no. Porque ya la contemporaneidad es un concepto diacrónico y diasincrónico. Lo que quiere decir que siempre vamos a tener actualidades, incluso en el pasado. No creo en olvidar el pasado. No, pero fíjate que el problema de la contemporaneidad del concepto trae parejo el problema de la modernidad. Cuando hablamos de la modernidad nos referimos a los tiempos modernos, a nuestro tiempo actual, pero todo tiempo fue moderno con relación al anterior. Claro. Toda época fue moderna con relación al anterior. Los bárbaros que derribaron Roma en el 476 del grupo Érulo, eran modernos en su momento. Seguro. Y Roma era antigua, ya esa Roma era antigua, ¿no? Los renacentistas eran modernos con relación a los medievales, pero los medievales lo eran con relación a la latinidad. A la latinidad, a los clásicos. Entonces, como tú decías en un programa, la modernidad no es otra cosa que la actualidad en tiempo y en espacio. El eterno presente. Sin embargo, yo digo que no se puede confundir modernidad con contemporaneidad. No. Porque lo cierto es que si es bien decir que la modernidad es lo actual, no necesariamente es lo actual. La modernidad es un curso, un camino, mientras que la contemporaneidad es el eterno presente. Esa estructura significativa que valora o transvalora o metavalora es el ahora. Pero otra cosa, lo contemporáneo es lo de ahora, lo de ahorita, también. Lo de ahoritica, lo simultáneo, lo simultáneo, lo instantáneo. No, tampoco la contemporaneidad no es un concepto ni vanguardista ni post-vanguardista. Creo que eso lo podemos discutir a nivel incluso de simposio, de cena, porque muchas veces ciertos conceptos virulentos se estiman por muchas razones como algo que tiene que tener su visión y su actualidad en un presente. Sin embargo, ¿qué es lo que le da a ese presente su significación y su categoría de presente? Porque no es que tú digas que esto es presente. ¿Por qué el presente es presente? Algo que es entras en la pregunta filosófica. No, además, el problema de la significado y referencia. Y no es que queramos complicar, pero déjame decirte una cosa. ¿Por qué sabemos que un gato es un gato y no un perro? ¿Por qué sabemos que lo moderno es moderno y no antiguo? Exacto. ¿Por qué sabemos un problema de los universales, del lenguaje? Pero además, ¿por qué sabemos que una cosa es esa cosa y no otra cosa? Porque un cuadro no es una escultura. Y porque una escultura no es un cuadro. Pero porque una escultura y un cuadro son una misma cosa. Porque esto de esculto, pintura y escultura, arquitectura, esculto, arquitectura. O en el lenguaje moderno, tan querido por la vanguardia, porque una performance no es una instalación. Claro. O porque una instalación no es una performance. O videoescultura y videopintura. Y ahí viene el problema de la conceptualización. Hay que nombrar las cosas y definirlas. Hay que nombrar. Por eso te digo yo, modernidad, por un problema de saturación conceptual. Nosotros creemos que vanguardia, contemporaneidad, modernidad, tardomodernidad, todo se mueve en el mismo ámbito, pero no es así. Fidel, fíjate que todo esto que hablamos de posmodernidad vuelve otra vez a reciclar imágenes. Vuelve a lo clásico, vuelve a lo moderno, a lo transmoderno, vuelve a todo. Pero fíjate, Odalí, cuando tú definimos la modernidad, y toda época es moderna con relación a la anterior, ¿no? Suponemos. Sí, suponemos eso. Toda época se siente moderna con relación a la anterior. Entonces, eso lo señalaba también Habermas en uno de sus trabajos. Cuando definimos la modernidad como siendo la actualidad en tiempo y espacio, entramos en el concepto de época. ¿Qué es una época? Una época. O lo que abordaba don Pedro Mir, el concepto de periodo en la historia. Pero más amplio, una época. ¿Qué es una época? ¿Cuándo empieza una época y cuándo termina? Y los límites no son cronológicos. Claro, los historiadores clásicos hablaban de época
como estilos. Pero ya el concepto de estilos se quedó corto. Se quedó atrás. Porque fue sustituido por el de lenguaje. Sí. Y el de forma, que es todavía más amplio. Pero se me antoja algo. Tú has citado a Habermas. Y fíjate que precisamente Habermas es el que dice que es la modernidad. Un proyecto inacabado. Inconcluso. Por terminar. Pero fíjate, y ahí viene la polémica. La polémica viene ahí precisamente con esos discursos artísticos. Porque hoy, dentro de la crítica de arte, dentro de la estética, la teoría literaria, la teoría del arte, la teoría de la arquitectura, se está hablando más bien de discursos artísticos. ¿Por qué discursos artísticos? Cuando discursos remiten necesariamente a expresión, a manifestación, a lenguaje direccional, a instrucción desde el punto de vista expresivo. Por ejemplo, cuando se habla de la crítica institucional, se habla de los discursos artísticos de la resistencia. Claro. Pero no una resistencia política tradicional. No. La guerrilla artística. Una resistencia cultural. Cultural, una crítica al orden establecido, al establishment, ¿no? Claro, Sí. pero ¿qué sucede? Que esa crítica es un recorrido, es un trayecto, que no es como en el romanticismo del espíritu. Sí. No, ahora es de lo real también. Pero si hay un discurso Pues, artístico de la resistencia es porque hay un discurso artístico de la oficialidad o del poder. O de la podríamos estructura decir. conservadora que no quiere que se movilice lo que ya está. Sí. Que es un concepto también útil, porque hablamos y criticamos el conservadurismo, pero sin el conservadurismo no tuviéramos ahora esa actualidad que fue Roma, Grecia, Sí, claro. el Islam, Oriente y Occidente. ¿Qué pasa hoy cuando nos movilizamos de lo atlántico a lo transatlántico, de lo insular a lo continental? Son geografías sociales, imaginarias e históricas que se están movilizando y que de una u otra manera afectan incluso la creación artística. Porque hoy hay un arte étnico, ¿no? En Tailandia, en África, en el continente subasiático, en América Latina, el Caribe. Sí, son nuevos discursos que expresan también memorias. Claro. Memorias sígnicas. Concepto memorias vital. vivas, sí, por supuesto. Concepto Ese concepto vital. tan favorito tuyo de la memoria, el concepto de Claro. memoria. Pero volviendo al asunto de la época, el concepto de época, a los estudiantes míos en la Facultad de Arte, que son tus estudiantes también, siempre en las clases de Historia del Arte y de Estética les explico, o intento explicarles, la diferencia entre arte moderno y arte contemporáneo, o entre modernidad y contemporaneidad, porque a veces se confunden, ¿no? Sí, pero el problema es que... ellos creen que es lo mismo, ¿no? Y se tiende a creer, no, moderno. Claro. Cuando hablamos del siglo XX, hablamos de lo moderno. Claro, pero fíjate, ¿cómo hacer la diferencia entre arte clásico y arte contemporáneo? Cuando el arte clásico también es contemporáneo. Y fue contemporáneo y seguirá siendo contemporáneo. Sí. Porque está frente a nosotros. Sí. Lo tenemos ahí. Está vivo. Sí. Entonces, lo clásico es lo muerto. Ya hay que reelaborar, recategorizar esos conceptos. Lo viejo no es lo muerto. Porque hay un viejo que está latente, que ya no es viejo, sigue siendo moderno. ¿Por qué ponerle entonces Duchamp bigotes a la Mona Lisa? Si la Mona Lisa ya es un arte viejo. Sí. La Mona Lisa era un arte viejo, según la clasificación tradicional de los historiadores. Pero resulta que hoy es moderno. Y ya la Mona Lisa y la misma imagen de Mao Zedong, por ejemplo, tienen el mismo valor, actualidad. ¿Por qué? Sí. Incluso artes que chocan por un problema de la tensión Oriente-Occidente. Si le ponen bigotes es porque la Mona Lisa le está diciendo algo a Duchamp todavía. Sí, pero De algún modo. pero- y quiere transgredirla. Pero le pone una calva también. Sí. ¿Qué pasa? La Mona Lisa calva. En ese gesto hay muchas cosas. Hay un gesto. Te digo. Es un gesto múltiple yo que diría que de muchos significados. Yo Varios digo- significados. Yo digo de muchas lecturas. Lecturas. Sí. Pero sobre eso vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento.
Página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy, arte en el tiempo. Sin embargo, Fidel, es bueno también crear ligaduras, nuevas audiciones de lo visual, nuevas percepciones de lo que se oye y se ve a través del arte. Hoy, incluso, aunque sea un poco atrevido a hablar de eso, hay una lingüística fenomenológica que es la que está guiando la crítica actual del arte. Eso desde el año pasado te lo tenía pendiente y digo, te lo voy a tirar en este plato. Esa lingüística fenomenológica del arte, o sea, esa forma en que Mondrian crea una composición equilibrada pero flotante. Ese arte donde se bombardea un pueblecito llamado Guernica y se bombardea creyendo que allí está el horror de la guerra. Pero estamos en el 2014 y Guernica nos sigue hablando. ¿Cómo es que nos habla cuando eso es historia? Es la historia, el pasado. O esa escena de esos hombres en fila a ser fusilados. El terror. No, pero no fusilado. Y esa otra, destruido. Ese pelotón. Y ese hombre en el medio gritando con la camisa blanca. Hoy el niño muerto y todas esas entidades. Sí. No. Pero además, por ejemplo, esos fusilamientos de la Moncloa. Sí. Que es a lo que tú te estás refiriendo. Sí. Ese horror naturalista, bárbaro, además desagradable por todo lo que es esto. Yo recuerdo de toda esa escena de muertos y de sangre, a propósito de los fusilamientos, un ojo y una boca clamando. Para mí ese detalle es un detalle fundamental, no solamente como composición técnica y lenguaje, sino como historia social e historia de la visión. ¿Qué traducen ese ojo y esa boca si tú borraras todo en un lienzo de cualquier tipo de color pintado? Nada más eso crea una historia moderna de la resistencia. Sin duda. O sea, por eso te estoy diciendo, a la vez que nosotros hablamos desde la historia, tenemos necesariamente que hablar desde la cultura, de lo que se ve y de lo que se oculta, pero también de esa, como diría, porque esa lingüística fenomenológica no es un término pedante de historiadores ni de filósofos. Precisamente ella tiene que ver con lo que se llama el ser y el devenir de lo visual, de lo compositivo, de aquello que ha sido registrado en un tipo de forma. Una forma que tiene su tradición clásica, moderna, como tú quieras llamarle, pero tiene una tradición, un recorrido. Entonces, ya ahí podrías apelarse, no, pero dependiendo del color, porque ya el color no es una química, no es una técnica, y el color hace mucho que es un lenguaje. A propósito de eso, Dalí, la gente se acerca a uno, bueno, los amigos que ven el programa, los estudiantes, y me dicen, profesor, ustedes hablan mucho de arte, de artes plásticas, de artes visuales, pero ¿cómo se debe ver un cuadro? Yo digo, leer. Bueno, leer, profesor. ¿Cuáles son los elementos? ¿Y qué detalles? Porque usted habla de la luz, del dibujo, de la composición, de la expresión. ¿Cuáles son esos detalles? Y eso nos remite, Odalí, necesariamente a una didáctica esencial, a una perceptiva, ¿no? A una historia de los elementos. De los elementos fundamentales, porque tú señalas ahí el dibujo. Hay épocas en las que el dibujo ha sido fundamental, o el color, y hay épocas que no, ¿no? Ahí tenemos los impresionistas, por ejemplo. O la luz artificial, la luz natural. Hay la luz difusa o infusa. Los elementos cambian, el predominio de un elemento sobre otro. Sí. De acuerdo a los estilos. Ya es un asunto, a las escuelas, de lo que el experimentador, que en este caso es el artista, hace con aquella materia. Porque al fin y al cabo, fíjate que tú compras un tubo de color, lo mezcla o no lo mezcla. Allí mismo, en la misma tabla de trabajo, por ejemplo, o en la cubeta, tú lo pones. Y en la tela, cuando tú vas caminando hacia ella, tropiezas, te caes y se riega todo eso. Sí. Oye bien, y en esa tela tenemos un cuadro que muchos dicen transformador, vital, ontológico. Tú dices, pero que eso no es un cuadro, se me cayó. Un mero accidente. Un mero accidente. Claro. Sin embargo, tú lo pones en contexto. ¿Por qué funciona eso como arte? ¿Por qué este pintor
hace así, tira un lienzo, se ensucia los pies de pintura y va poniendo huellas sobre esa tela. También. Y ha creado una obra de arte magnífica. ¿Por qué? No es un problema de misterio. Es que hay una técnica implícita y explícita. Es que el cuerpo es técnica y lenguaje. El cuerpo significa. No, el cuerpo realmente es un lenguaje. Por eso, todo lo que tú organizas o pones o creas un accidente desde el punto de vista de ya una convención, como es una tela, sí, eso inmediatamente se ve robado por la artisticidad. Entonces usted dirá, bueno, pero al fin y al cabo, ¿cómo es que un individuo pinta con los dedos y con las manos? Con eso no se pinta, ¿no? No. Porque si fuera así, tú no tuvieras que hacer una escuela. Sin embargo, ¿por qué este tipo hace así? Gotea, puntea, fenomenologiza el espacio, sí, y crea una gran obra de arte. Lo que llamamos una gran obra. Yo creo, sí, que hay que recategorizar lo que es obra de arte. Lo que es arte hoy, sí, hoy, que no era lo mismo que arte en el 1495. Por supuesto. O lo que se conceptuaba en el tratado de Leonardo. ¿Tú ves? Entonces, eso también, ha cambiado. Eso ha cambiado. No, sí, pero viene la otra pregunta. Pero ven acá. Todos esos millones de palabras que se han gastado para explicar esto, entonces hay que tirarlo por la borda, porque precisamente cualquier impertinente crea un incidente en un soporte y ya eso crea otra historia. Tampoco así. Eso parece como arbitrario. Sí. Y entonces, ¿qué podemos hacer con Jackson Pollock? Sí. Con Warhol, que agarra y hace una película de 9 horas y no quiere terminar, no quiere, en un plano secuencia que nunca termina. ¿Pero qué es esto? O durmiéndose. ¿Qué es esto? Se filma a sí mismo durmiendo. ¿Pero qué es esto? Sí. Entonces, para eso yo tuve que hacer una escuela de 5 años. Sí. Entonces, fíjate que ya hoy es bueno que incluso nuestro fundamento como profesores e informadores en las escuelas debe ir cambiando. Yo decía el año pasado que todo profesor debe ser siempre autocrítico, debe autoevaluar, pero no autoevaluarse para fines universitarios y burocráticos, que esa evaluación no sirve. Yo te estoy diciendo una autoevaluación conciencial, si tú eres, bien entendido, un profesional crítico. Ahí estamos en el tema de la educación artística, ¿no? Sí, no, pero no es nada en más las escuelas y en las universidades. Sí, ya no es nada más de eso. ¿Qué pasa con cada etapa que tú cierras o abres? Hay derecho a replantearse todos estos enigmas que no tienen solución hoy. Tenemos realmente enigmas que no tienen solución desde 1917. Es más, desde que Malevich pintó su construcción y su construcción suprematista. ¿Qué pasa con ese cuadrado blanco, negro, rojo? No, tiene que pasar algo, sí, porque esa es una tela que está pintada ahí. ¿Cuál es el valor? Entonces hay que cambiar, hay que recategorizar, hay que pensar lo artístico en todas las épocas. Además que entendemos, porque eso le dice a los occidentales una cosa, pero por allí, por una comunidad subasiática, eso no quiere decir absolutamente nada. En lo que estamos de acuerdo, Ali, es que es un conjunto problemático. Es un asunto problemático que en el arte no podemos hablar de una teoría definitiva o de una obra de arte con un valor definitivo para siempre o una estética única. No hay una definición única del arte. No podemos sostener un concepto estático del arte, inmóvil, siempre el mismo, permanente. No, precisamente ha habido esa movilidad, ese cambio. Eso es lo que muestra la historia del arte. Negaciones, movilidades, dialécticas, refutaciones, oposiciones, rebeldías siempre, ¿no? Y búsqueda de nuevas formas de expresión siempre. Hay una rebeldía latente, hay una búsqueda permanente, ¿no? Estoy de acuerdo perfectamente con eso, porque eso tiene su carácter que ya hemos conversado. Pero por ejemplo, Odalis, déjame decirte, esta preferencia, y hablando con cierta apertura, ¿no? Esta preferencia de nuestros más jóvenes artistas, de la vanguardia dominicana, o los llamados vanguardistas, por unos géneros en detrimento de otros. Por ejemplo, por privilegiar la performance, la instalación, el videoarte, frente a los géneros tradicionales, o a las categorías tradicionales como la pintura, la escultura y el dibujo. Que es una preferencia que ha llegado a los críticos y a los curadores también, y algo arbitrario incluso. Lo que no se ha dado cuenta cierto tipo de artistas, o muchos artistas no se han dado cuenta, es que hay una pintura todavía más rebelde que esas instalaciones, que nosotros no queremos hacer o no lo hacemos porque no vende. Por ejemplo,
tú diste un ejemplo a propósito de Sara Lucas, Sí. ¿no? Sara Lucas tiene pinturas, tiene otras cosas, la instalación, pero tiene pinturas que son más rebeldes que sus instalaciones. Cierto. Aquí, por ejemplo, hay pinturas que son más rebeldes y tienen más fuerza que instalaciones. ¿Por qué nuestros artistas no aceptan eso? Por ejemplo, yo tengo pintura que la tengo en álbumes de Elsa Núñez Sí. y del desaparecido Fernando Ureña Rip. Oye bien, que no hay instalación mejor que esa, pero además que desbordan el mismo concepto de cuadro, que son nacimientos. Sí, lo que quiero decir, Y Odalis. mira bien, no estoy hablando Sí, de arte efímero o no efímero. No, claro. Sí. No. Pero- El problema es que yo creo que hay que rediscutir lo de las artes plásticas, las artes no plásticas, las artes convencionales y no convencionales, porque creo que también hay un malentendido por un problema del mediador y del mercado. ¿Qué es lo que se compra? ¿Qué es lo que se acepta? Pero ¿quién le ha dicho usted que porque se acepte eso es lo mejor? Sí, sí. Es que tampoco, la crítica no puede trabajar con lo que se acepta o no se acepte. Pero hay un asunto, y a eso voy, Odalis. Se cree que para ser contemporáneo, para ser ser vanguardista, hay que hacer o instalación, o performance, o videoarte, y dejar atrás la pintura, el dibujo, la escultura. Esos géneros, esos formatos tradicionales están pasados de moda ya. Eso es un desconocimiento. Entonces, la verdad, que ellos se siempre. piensan que la ruptura y la transgresión, y por tanto el valor de la obra, viene de ahí precisamente. Sí, pero es un cultivar equívoco. Es un equívoco. Es un equívoco. Y tiene mucho de moda también, pero Claro. también ha llegado hasta jurados, críticos, curadores, organizadores. Pero esos son los responsables precisamente. Sí. Esos curadores y críticos que quieren imponer moda como que ellos son autoridades, son los culpables de eso. Ellos son los que Sí, son modas imponen eso. estéticas, sí. Pero fíjate que eso son imposturas. Posturas. Son imposturas que incluso nos vienen de fuera, de lejos, porque a nosotros dentro de cierto punto nos gusta mucho adoptar imposturas. ¿Qué pasa? Esas son imposturas que a cierta crítica foránea le conviene por razones que son o económicas o de estructura de poder o museográficas o museológicas, pero aquí a lo mejor no nos conviene por eso, porque nosotros tenemos nuestras otras estructuras. Mira bien, Fidel. Tú señalabas el asunto del mercado. Un joven, sí, pero Eso es importante porque se vende. Mira. Ellos saben que se vende. yo te voy a dar un ejemplo que he podido captar en talleres. Tú sabes que yo, aparte de la academia, yo me muevo por talleres. A mí me gusta visitar talleres de artistas. Porque yo creo que ahí es donde se gesta. No, en el laboratorio, ¿no? Ese es el concepto que digo yo de laboratorio. Yo quería decirte. Artístico-cultural se basa en eso. Y no nada más en pintores. Por ejemplo, yo entro en la casa de Iris Pérez, que no es una casa. Oye bien, es un espacio. Y allí estoy en cerámica, en composiciones, descomposiciones, elementos compensatorios y descompensatorios. Y digo, ¿qué busca este cuadro con un pedazo de goma pegada, con una mezcla extraña, una escritura ilegible, que más bien parece una suma de jeroglíficos, y por allí... O un trazo infantil. Es verdad, un trazo Sí, precisamente un trazo naif, infantil, sí, naif. como escriben nuestros niños. Espérate, y tengo eso, pero también tengo un pedazo de papel encolado, pegado allí, como cualquier tipo de collage. Entonces, ¿hay una sobresignificación ahí o hay una significación desde el punto de vista de una nueva o un nuevo posicionamiento, una nueva perspectiva de lo que es el arte? ¿Cómo es que eso tiene valor y al mismo tiempo significa dentro de un contexto? Eso lo hace ella, para hay otros que toman, por ejemplo, el siguiente punto. Ponen una tela blanca, roja o amarilla y encienden una goma con fuego. Y empieza toda la gente a rodear aquello. ¿Y qué es esto? Una pura provocación. Porque eso es un arte que se le llama performance. Sí. Eso tiene categoría de artisticidad. Porque eso es artístico. Sin embargo, tú puedes decir sí o no, pero la gente se aproxima. Y quien se aproxima no son los bomberos para apagarlo. Es la gente para contemplar. Y tú dirás, bueno, pero eso es la sociedad del espectáculo. Lo que ocurre llama la atención. No, pero ¿cómo es que llama la atención en un museo o en una sala? O en una plaza pública. Si tú quemas una goma ahí en la 27, claro que la fuerza pública
Sí. te va a apresar porque tú Sí. estás haciendo un desorden. Sí. Esa misma goma tú la quemas en la explanada del Museo de Arte Y Moderno. es un performance. Viene la prensa, lo Sí. retrata como una obra de arte. Sí, una performance. Exacto. Es una performance. ¿Qué quiere decir eso? Sobre eso vamos a proseguir en nuestro próximo segmento. Sí. Fidel, Yo pienso que hay un abuso con esto. puede que haya... Tú me dirás, tú eres un hombre de contexto. Disculpa que te interrumpa. sí. Pero dirás, bueno, de acuerdo al contexto, no. Una goma quemada es una goma quemada. Sí. Eso no es una obra de arte. Pero tú lo estás tomando a literal. Sí, como Exacto, es. literalmente. Sí. Pero ¿qué pasa? Que eso ha sucedido. Bueno, En esto museos, de y en, revertir, mira, sí, en claro. Nueva York, Sí. en París, en Praga, en todas partes. Sí. Oye, bien, ha sucedido esto. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo Si me contrastante corto las que venas sobre un parecía- suicidio en mi casa, pero si lo hago frente al Teatro Nacional o a la galería, estoy realizando... No, en el sótano del Museo de Arte Moderno, este tipo nos Ajá. ha invitado Sí. y empieza con una aguja a coserse, a hacerse una costura. Óyeme, sin estar anestesiado ni nada, Ya, sí. una costura, y todo el mundo está viendo este acto grotesco de este tipo con la sangre cortándose y poniéndose, haciéndose un mapa en el seno Sí. izquierdo. Realista. Una acción artística, tú dirás, pero ¿qué tiene que ver eso con arte? Sí. Además, eso a mí me molesta por la acción. Es una acción violenta contra el cuerpo. Y él lo hacía con una tranquilidad. Y a ti te pinchan y tú gritas. Tú hasta te atreves a morirte. Este duró 25 minutos cosiéndose ahí. Usted dirá, bueno, eso es un truco. Lo que tú quieras es una acción artística. Pero bien, ¿eso qué quiere decir? Que el arte, incluso, y la academia, hay que revalorarlo. Porque usted dirá, y ese señor tuvo que durar 5 años en una academia para obtener un título de licenciado o un grado. para Anything eso. goes, todo vale. Es como decía la crítica de arte Avelina Lesper, la mexicana, el arte contemporáneo es una farsa, es una sentencia muy radical de ella. Pero es una es- farsa. pero es con una- relación, bueno, una gran apreciación. parte, una Eso apreciación es, bien. eso es una sí. forma de. Sí. Los críticos les gusta hablar por forma para provocar también. Sí. Es una farsa en el sentido de, ¿qué te digo yo? De los manifiestos. Sí. Porque ese tipo de afirmación es una afirmación como de manifiesto. O el Es ser una humano. farsa. Sí. Es esto. Lo que digas tú no importa, porque hay que definir. Pero ¿qué define algo que sea suplantable con respecto a lo que ocurre? Porque al fin y al cabo, tú dirás que una imagen de un bombardeo a Irak es una imagen informativa, pero cuando lo hace un artista mexicano y reproduce lo mismo en un contexto, porque es una obra de arte. ¿Tú ves? Y estamos en un asunto que conlleva dentro de esa lingüística fenomenológica a lo que habíamos llamado significado y referencia. Volvemos al punto inicial. ¿Qué es el arte? ¿Y qué es sobre todo lo que define que el arte sea arte? La artisticidad. Aquello que preocupaba a los formalistas rusos en el campo literario, Claro. pero a los estructuralistas praguenses también en el campo de la literatura y de la teoría del arte. ¿Qué es lo que hace que la obra de arte sea arte? Exacto. ¿Y qué es la obra de arte hoy? Odalis, mira, yo quiero, como es bueno poner hablar con imágenes mentales, ¿no? La gente pueda representar. Hay una anécdota, hay algo que me ocurrió recientemente y lo quiero mencionar en el programa. En mi casa, me visitaron unos primos y unas tías. Hace poco estábamos en la sala de mi casa y yo tengo un cuadro, un dibujo de Toribio, del maestro Toribio, que fue profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes y que fue nuestro alumno también. Y es un cuadro, es un dibujo, no es una pintura, es un dibujo. Y muestra un animal, un cuadrúpedo en sacrificio, ¿no? Se llama matadero, creo. Pero no es tan figurativo, tan abierto, sí, está como un tanto difuso, difuminado.
Mis familiares, bueno, llevaron a una señora, que es la señora del servicio que le cuida a los niños, a un primo hermano. Y esa señora tiene cierto retraso mental, ¿no? Evidente, ¿no? Y la conocemos por tal, ¿no? Como decimos, es medio loca, como se dice vulgarmente. Pero se le trata muy bien y todo. Ella se sienta en la sala y estamos hablando, conversando. Y en un momento me sorprendió Dalí, porque ella apuntó al cuadro y le dijo, Héctor, mira la burra que está ahí. Mira. Ella vio una burra en un cuadrúpedo de torito, que no sé si es un burro, un animal. Y poco importa lo que sea, pero ella vio la burra. Pero sí. Fíjate que vio la burra, no Sí, vio pero- arte en la burra. Y te digo, no es un cuadro, no es una pintura tradicional que tú lo puedas ver. Pero vio esa figura y además dice, a esa burra la están matando. Algo así dijo. O sea, Y que ella- incidió en ella. esa persona que con cierto retraso mental, distraída, percibió el cuadro, la vi. Eso fue para mí una experiencia, me digo mucho, porque hay un asunto, como los demás, los que no son los iniciados, los no iniciados, el público lego, incluso hasta los retrasados mentales, cómo ven el arte. Se han hecho estudios acerca de esto. Arjain tiene Sí. estudios sobre eso y muchísimo. La percepción. Sí. Claro, el problema de percibir Todo el mundo ya no es percibe. un problema del arte nada más. Sí. Es un problema del sujeto en contexto. El que tú percibas otra cosa diferente de esa señora no quiere decir que tú estés más cerca de la verdad del mirar que ella. A lo mejor, dentro de un marco psicoanalítico, esa señora está más cerca de la realidad que tú, Sí, que lo sin ves. duda, sin duda. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pero no es eso. Yo digo, a propósito de un posicionamiento que yo siempre lo menciono, que se encuentra en David Friedberg, un libro llamado El poder de las imágenes. Sí, ese es Señores, un libro fundamental. hay un asunto que hay que tener siempre en cuenta. La historia del arte no se puede hacer sobre la base de los productos artísticos, sino también de las respuestas artísticas. Sí. La gran tesis precisamente de Friedberg y aguda observación es el hecho de que no basta con hacer la historia de los objetos, sino hacemos la historia de la percepción de los objetos. Y eso es un juicio para mí no solamente inteligente, sino vital para la comprensión artística, porque al fin y al cabo yo veo cosas que yo digo que son tal cosa. Eso entra dentro de lo que se llama la comprensión o la metacomprensión cuando percibo tal cosa. Ahora bien, ¿es eso así? ¿Cómo sabemos que eso que estamos diciendo sobre una figura que todo el mundo conoce, o una imagen, un cuadro que todo el mundo conoce, o una escultura que todo el mundo conoce, es así? Porque lo dice un crítico. Sí. Porque el crítico tiene los elementos, pero igual un médico puede tener los elementos. Sin duda, viene la duda. Y Bueno. estás apuntando a la figura del espectador, Claro. del público, del receptor, o sea, el público, Po- usted, el porque- televidente, porque la o el que historia- asiste La historia A los museos y de galerías, sí. los espectadores Sí. es una historia del arte, solamente También. que no se consigna eso en un manual, en un trazado, pero no quiere decir que no sea así. La historia del arte es la historia de las percepciones, de las producciones, de la visión, de todo, porque todo entra dentro de lo que se llama ese fenómeno sobre el cual discutimos y sobre el cual ganamos dinero y sobre el cual vivimos y que determina incluso nuestro trazado, nuestra visión y nuestra posición en el mundo. Fíjate el tiempo que tenemos nosotros agotando aquí esto del arte. Y dirá alguien con un criterio más práctico, me imagino que si esa gente se pusiera a hablar de vehículos, maquinarias industriales, ganaría más. o de política, O de política. ganaría política de más. partidos. Porque imagínate, ¿qué me importa a mí, por ejemplo, esas imágenes que ellos están diciendo? De todos modos, yo no las tengo, Sí. son carísimas. Y esos señores pierden su tiempo bellamente en eso. No deja de ser una lógica interesante. No deja de ser cierto. No deja de tener una lógica. Sí, una lógica. Porque lo que te quiero decir es que la historia del mundo real y del mundo imaginario son historias que se entrecruzan, óyeme, que se traslapan, pero al mismo tiempo que le hablan a las personas desde el punto de una visión mucho más caracterizadora. La historia del arte es la historia también de la familia, la Sí. historia económica, la historia social, la historia del cuerpo, la historia de los objetos. O sea, es una suma de historias que tienen que estar presentes y por eso el crítico de hoy tiene que autoevaluarse siempre, porque siempre nosotros vamos a ser sujetos que vamos a tener un juicio incompleto. Por suerte
Ahí está, precisamente lo para lo que incompleto. tú- La lectura del Incompleto. espectador completa no solamente la lectura del crítico, que es incompleta Sí. como tal, sino que completa el sentido de la obra. En lo que dice, en el sentido en el sentido de eco de la obra abierta, ¿no? Esa obra abierta a muchos sentidos, a muchas interpretaciones, pero hay obras que no están completas, que es el espectador, el lector, quien la completa. Toda obra. Sí. Toda obra tiene un Con problema. mayor o menor. Claro, Sí. porque además está el problema de la crítica y el fundamento del iconismo de la obra de arte visual. Sí. No ya la otra obra que no sea una obra icónica o que tenga un trazado visual perceptual. Pero precisamente, ¿cómo podemos decir que la cara de una Madonna es una cara que obedece a todos los detalles Sí. que tenía esa Madonna? Ni siquiera fotografiada. ¿Por qué? Porque hay realmente un suplementum, ¿no? Hay lo que se llama un elemento que cambia en el archivo y que hace que precisamente ese plasma, esa forma, oye bien, se complete en el trazado de lo Sí. que se ve. Acuérdate que el ojo Sí. es imperfecto, Imperfecto. que no hay una mirada perfecta. Es interesante lo que tú dices. Tú dices que toda obra en realidad, no algunas obras, porque Eco la refiere en la obra abierta del año 62, sobre todo a obras contemporáneas, Kafka, Joyce y otros. Tú dices toda obra de arte y toda obra literaria es una obra abierta. Aunque algunos críticos dicen O incompleta. que es un universo cerrado, pero no, es un No. universo cerrado en cuanto a que está acabada. Como hecha, forma, como forma. pero no como movimiento. No, por supuesto. Entonces, Por supuesto. Está acabada, pero al mismo tiempo está por ser interpretada. Claro, porque es que la obra depende de la mirada. Está abierta. Sí. Es una mirada que depende de una mirada. Además, es el resultado de una mirada que al mismo tiempo mira y se mira a ella misma. O sea, lo que vemos, lo que nos mira, eso que Didi Uberman hablaba de la obra ante el tiempo y la obra en el espacio. Define muy bien lo que se llama los cauces de una percepción. Porque ante todo, la obra no puede existir si no hay una percepción. Si no hay lo que se llama un aparato sensible que le haya dado forma. Sin duda. Ya sea que se llame pintura, escultura, fotografía, no importa. El género, el discurso, realmente es un proceso y resultado. Pues, no te puede decir, bueno, una obra es un material. Sí, pero eso es una forma simplista de ver eso. Tú ves. Una obra es una forma, también es simplista. ¿Por qué hablamos ¿Cómo que de obra se en el sustancializa a través de ¿Por esa qué obra? hablamos, dirá el público lector, el público espectador? ¿Por qué hablamos de... Estos señores hablan de arte en el tiempo, arte en el espacio. En este primer programa del año 2014, ¿por qué el arte es esencial para nosotros? El arte es una dimensión creativa y lúdica del ser humano. El arte involucra nuestras vidas, ¿no, Dalís? Claro. Pero hemos dicho Dirán, algo. bueno, hay otras cosas. Hemos dicho algo. ¿Por qué hay que hablar de economía, historia, política, industria, tecnología, cuando estamos hablando de pinturas, esculturas, fotografía? Precisamente porque sin eso no puede existir esa pintura, esa fotografía. Porque esa escultura y ese edificio se hace con materiales, Sí. ¿no? Con materiales físicos y no físicos, con materiales plásticos, además con químicas, fíjate, químicas de lo real y químicas de lo imaginario. Y otra cosa, Dalís, tal vez ese televidente o esa televidente tiene un hijo, una hija que quiere ser artista, que alberga a un artista, que tiene dotes y habilidades artísticas. Sí, o que no quiere que su hijo entre en ese declive, No. porque él tiene su proyecto de que sea algo más serio, médico, abogado e ingeniero. Pero ¿qué pasa? Pero el hijo quiere ser Que- artista o la hija quiere ser Pero ¿qué pasa? Que ese médico, abogado, ingeniero, tú lo ves haciendo exposiciones de arte, cuando él gana más con su profesión que haciendo obras. Hay algunos que dejan la medicina, dejan la ingeniería, dejan la economía y se dedican a pintar, a hacer teatro, a hacer cine, a hacer... ¿Por qué tiene esa sensibilidad? Porque Tiene esa vocación. entonces se trata ya de lo que se llama no un choque entre historicidad-fin, sino de esa perspectiva del ver, el hacer y el creer o comprender que aquello que vive a través de la forma es realmente aquello que vive en la creación. Y esa creación es vigente siempre. Por eso te digo que ese concepto de lo antiguo, lo moderno, lo contemporáneo, son conceptos flotantes, sin embargo, aunque nosotros delimitamos. Por eso digo, la enseñanza de la historia del arte hoy no podrá ser jamás
como la del siglo XIX. Ello no quiere decir que hay que olvidar la del XIX, No. pero ya no puede ser. No, no podemos hacer tabula rasa. No podemos hacer... Pero sí podemos hacer Claro, críticas. Claro. Y hay negaciones críticas. No, o aportes, No absolutas, o sí. aportes dentro de eso. Revisiones. Yo digo que hay procesos. Sí. Porque hoy se liga precisamente la historia de los productos artísticos a la historia de los productos económicos. ¿Por qué? Usted tiene que adquirir tela, color, madera para hacer una obra de arte. Eso, estamos hablando de elementos físicos que no necesariamente tienen que... Para hacer... Tú compras madera, no porque vayas a hacer arte, tú puedes hacer una persiana, Sí. un trazado en una casa. El color no se utiliza nada más para hacer arte. Se utiliza para pintar casas, para otro tipo de cosas. Sí, claro. Eso no nació nada más para el arte. Sí. Entonces, todo eso tiene una discusión que creo que vamos a tener que continuar en nuestro próximo programa, Fidel. Amigos televidentes, así hemos llegado a nuestra primera emisión de Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Hasta pronto.